Justin Trudeau anunció su renuncia como primer ministro de Canadá después de 9 años en el poder. La oposición aseguró que esto es solo el inicio del cambio. Los juzgadores le exigieron al INE detener la reforma al Poder Judicial. Aseguran que hay muchas irregularidades en el proceso. El gobierno mexicano anunció el primer auto eléctrico 100% hecho en nuestro país. Le tengo los detalles y las fechas. Y Mexicana de Aviación anunció que va a dejar de operar en 8 rutas comerciales. Le cuento de cuáles se tratan y qué es lo que hay que hacer si usted ya tenía un vuelo con esta aerolínea. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bellísimo equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Así, después de 9 años, Justin Trudeau renunció a su cargo como primer ministro de Canadá. Dijo que su país necesita este reinicio político y reducir la politización, que a su vez ha provocado que el propio Parlamento se llegue a paralizar en algunas ocasiones. El primer ministro también está solicitándole al Parlamento canadiense una prórroga hasta el 24 de marzo para que su salida sea oficial y así evitar que se disuelva antes el Congreso. Además, le va a permitir a su partido definir a un nuevo líder para así representarlos en las elecciones presidenciales de este año. En contraste, el líder opositor canadiense, Pierre Poilievre, pues celebró la renuncia de Justin Trudeau y aseguró que esto es solamente el inicio del cambio para ese país. Canadians desperate to turn the page on this dark chapter in our history might be relieved today that Justin Trudeau is finally leaving. They want to protect their pensions and paycheck by sweeping their hated leader under the rug months before an election to trick you and then do it all over again. Pero esto ha generado muchas reacciones y quien también se pronunció al respecto fue el señor Donald Trump. En su cuenta de Truth Social, en su propia red social, se burló de la situación y aseguró que a los canadienses les iría mucho mejor siendo el estado número 51 de los Estados Unidos, así como lo dijo de nuestro país. Además, mencionó cuáles serían algunos de los beneficios de adherirse a Estados Unidos, entre ellos el no pagar los aranceles que pretende imponerles en caso de no frenar la migración ilegal y del tráfico de drogas de Canadá hacia su país. Y hablando de las amenazas del señor Donald Trump, en el caso de México, las autoridades se están preparando todavía para esta posible deportación masiva. Hoy, el canciller Juan Ramón de la Fuente le pidió a los consulados de México en Estados Unidos que desplieguen con toda su energía la mejor diplomacia para que se pueda, digamos, ser una fuente de apoyo, de confianza, de defensa de los mexicanos que están viviendo allá en Estados Unidos y que se pretende deportar masivamente. Presumió además que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con más de 2,000 personas en su equipo jurídico para garantizar el apoyo a este grupo y les recordó a los migrantes que no están solos en estos momentos, por lo que pueden contar con su ayuda para evitar ser regresados a nuestro país. Que desplieguen con toda su energía esa mejor diplomacia consular posible, sea en los próximos tiempos una fuente de apoyo, de confianza y de defensa de nuestros principios y de los derechos de nuestras y nuestros connacionales. En total, la fuerza jurídica que hemos logrado concentrar en los consulados suman 2,610. Y si se requieren más, incorporaremos más.
Aquí es nada más importante mencionar que a pesar de que el botón de alerta para los mexicanos que precisamente viven allá en los Estados Unidos se había anunciado para hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores avisó que se retrasó unos días. El canciller Juan Ramón de la Fuente aclaró que la aplicación todavía no ha sido aprobada por la App Store y la Play Store para que se puedan ser publicadas, así que espera que en los próximos días se reciba la respuesta y ya esté disponible la próxima semana. Ahora, a propósito de esta relación México-Estados Unidos, sigue la polémica sobre el fentanilo, si se fabrica o no en México. Pues, ¿qué cree? Que hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su última conferencia, dijo que gracias a las labores conjuntas de los dos países se logró frenar el tráfico de la droga, pero comentó que los decomisos fueron frenados, frenaron más de 19,000 armas. Lo importante es que él aclara que el fentanilo sí se fabrica en México y esto él lo ha visto con sus propios ojos después del trabajo que ha realizado de mano de la Sedena y otras organizaciones de seguridad en nuestro país. El número 17. Es el centro de Zócalo, que lo compré la primera semana que llegué acá. La pelusadilla. Y como le decía, importante aclarar que es la última conferencia de prensa que ofrece Ken Salazar como embajador de Estados Unidos, porque el próximo 20 de enero es cuando Ronald Johnson ocupa ya el cargo con la nueva administración de Donald Trump. Vámonos a otros temas internacionales y uno de Venezuela que ha sido muy delicado. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que están considerando declarar ahora a los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, como personas non gratas. ¿Por qué? Porque han apoyado al opositor Edmundo González. Esta propuesta podría limitar la entrada o la interacción de los mencionados expresidentes en el territorio venezolano. Además, el presidente del Parlamento dijo que si un extranjero ingresara sin autorización, esto puede ser una invasión. Así lo dijo. También han dicho otra serie de indignos, de perdedores, de seres deleznables, que son odiados por sus pueblos, que fueron presidentes de México. Vayan a ver lo que piensa el pueblo de México de Felipe Calderón o de Vicente Fox. Voy a solicitar que sean declarados personas non gratas, esa cuerda de traidores, esa cuerda de insolentes. Y precisamente hablando de Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ella no va a ir a la investidura presidencial de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero y en su lugar dijo que va a enviar a un representante del gobierno. Recordemos que en julio pasado, la entonces presidenta electa pidió que se transparentaran las actas del proceso electoral de Venezuela para evitar que hubiera especulaciones sobre la victoria o no de Nicolás Maduro. Y en otros temas, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el actual presidente, es decir, Luis Arce, se ha unido con el gobierno estadounidense para evitar que logre un tercer mandato. En entrevista con Milenio, Evo Morales denunció públicamente que su vida corre riesgo después de que entró en 15 procesos judiciales, de que le fuera impedido su registro como aspirante presidencial para este año y estar en medio de un tiroteo, como lo dijo él, con las fuerzas bolivianas. Vamos a actualizarnos ahora sobre la política en nuestro país y específicamente la elección al Poder Judicial. Hoy, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación le está pidiendo al INE que suspenda la elección al Poder Judicial. Los juzgadores lo que aseguran es que este proceso para llevar a cabo la votación está lleno de irregularidades, que tiene muchas inconsistencias y que lo que demuestran es la inviabilidad del mismo, además del poco apoyo que tiene por parte de la ciudadanía. También mencionaron que en caso de que se lleve a cabo el proceso, solamente se va a consolidar un régimen autocrático que va a atentar contra los derechos humanos de los mexicanos.
Y en contraste, quien salió a la defensa de todo esto es Claudia Sheinbaum. Ella quiere mantener el proceso de la elección al Poder Judicial, por supuesto, y es por ello que ahora dijo que confía en los consejeros del INE para realizar la elección judicial y confirmó que el jueves se va a reunir con ellos para hablar de sus inquietudes en el proceso. No veo riesgo. Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral. Ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen incluso propuestas de cómo van a ser las boletas y cómo van a organizar la elección. Y de todas maneras, esta semana me reúno pues para ver cuáles son sus consideraciones, pero no al revés, va a ser una buena elección. ¿Los integrantes del Consejo vendrán aquí a Palacio a platicar con usted? Pues estamos por definirlo, a ver cómo nos vamos a reunir. ¿Qué día estaría? El 9 planteamos. Día 9. Oiga, en otros temas, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, dijo que va a investigar a 4 extrabajadores relacionados con el exalcalde Fernando Vilchis, obviamente de Ecatepec, quienes recibieron finiquitos de más de 3 millones de pesos cuando terminó la administración de Vilchis. La alcaldesa dijo que trabajaban en el organismo operador del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Ecatepec, que actualmente enfrenta además una crisis financiera. Estos 4 funcionarios tienen un finiquito asignado que estamos investigando en qué momento fue pagado, si fue pagado o cuál es el estado que guarda. Tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas en un momento tan difícil que vive Ecatepec. Aquí importante mencionar que apenas ayer es cuando los habitantes de Ecatepec y miembros de la sociedad civil convocados por el diputado local Octavio Martínez se manifestaron en las calles del municipio para juntar firmas y lo que quieren es impulsar un juicio de desafuero en contra del exalcalde Fernando Vilchis, a quien acusan, a quien, por cierto, ahora es diputado, acusan de robar más de 2,000 millones de pesos durante su administración en el municipio. En Villahermosa, Tabasco, durante el primer sábado del año, fueron asesinadas 5 personas y 6 más resultaron heridas. Entre los heridos hay un menor de 17 años y 3 mujeres. Aquí el recuento. Primer sábado del año, 9 de la noche. Bar La Casita Azul, en la colonia Tamulté de las Barrancas, municipio de Centro, Tabasco. Según testigos, 7 sujetos armados ingresaron al bar clandestino, le apuntaron a la cabeza al vigilante y después rafaguearon una mesa donde estaban 5 personas que murieron en el momento. Además, la ráfaga de balas alcanzó a 7 comensales, 2 de ellos murieron más tarde en el hospital. La Fiscalía General del Estado informó que los 5 heridos reciben atención en un hospital de Villahermosa. Se encuentran en estado crítico. Entre los heridos está Lisandro, de apenas 17 años, y 3 mujeres. Tamulté de las Barrancas es una colonia conocida por insegura. Cuenta con 8 bares de mala muerte, con supuestos permisos para operar, y el resto son clandestinos. Tras la masacre, se desplegó un operativo inmediato coordinado con las fuerzas federales y estatales para rastrear la zona. Bueno, este evento fue en un lugar clandestino, ¿no? Por eso el secretario hacía mención. Es una casa que funcionaba como un bar, tenían licencias de venta de alcohol, de espectáculo. Con imágenes de Gilberto Núñez, desde Tabasco para Milenio Noticias, Liliana Collado. Y en Michoacán también se vivió una jornada violenta después de los enfrentamientos registrados entre grupos del crimen organizado en poblados de Apatzingán. Estos hechos
elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 7 presuntos delincuentes por lo sucedido y aseguraron armamento, además de encontrar a una persona sin vida. De acuerdo con información extraoficial, los detenidos serían presuntos integrantes del grupo delictivo Caballeros Templarios, que se disputa esta zona en contra de los Viagras y el Cártel Jalisco. Hay un vergal de guacho, güey. Hay un chingo de guacho aquí, hay la carretera, como que hay gente tirada aquí en la agrícola. Y en Culiacán, Sinaloa, un panorama similar. Durante la madrugada se registraron estos enfrentamientos y hechos violentos en la Sindicatura de Costa Rica. Esto dejó un saldo de 3 civiles abatidos y una persona herida después del enfrentamiento con el ejército mexicano. De manera simultánea, en Culiacán se reportaron bloqueos para obstruir vialidades. Y vámonos a otros temas relacionados con la violencia. En Sonora, las autoridades estatales de ese estado están investigando una supuesta amenaza que recibieron 3 músicos de narcocorridos y corridos tumbados, entre ellos Natanael Cano. A ellos les emitieron medidas cautelares para su protección. Estos hechos se dieron cuando una manta fue encontrada en Hermosillo con fuertes advertencias hacia los cantantes. El fiscal Gustavo Rómulo Salas detalló que las amenazas estaban colgadas cerca de una preparatoria. Y se han dictado las medidas de protección que en derecho proceda para estas personas y evidentemente, bueno, estaremos pendientes de que se cumplan las mismas con el apoyo de las diferentes instituciones de seguridad pública para evitar una agresión en contra de estas personas. Y bueno, en esta desafortunada relación que tiene el mundo de la música de pronto con la violencia, el cantante Tito Double P fue multado con 901,131 pesos después de su presentación en Chihuahua, en la cual incluyó temas que hacían precisamente apología del delito. En un repertorio de 24 canciones, 12 de ellas tenían contenidos musicales que hacían esta apología y alusión a los autores de hechos ilícitos. Sin embargo, el cantante ya había dado una garantía por 705,000, así que solamente le restaría pagar una multa complementaria de otros casi 200,000 pesos. Tendría que ser liquidado a más tardar el próximo viernes. Aquí lo que hay que recordar es que en la ciudad de Chihuahua están prohibidos los narcocorridos por ley. En más temas relacionados con la seguridad, el fin de semana fue detenido José Antonio Villatoro. Esto sucedió en Comalapa, Chiapas, y es que la Fiscalía del Estado señaló que el alcalde es investigado por los delitos de corrupción, desaparición forzada, extorsión agravada y homicidio. Algunos representantes de estos bandos que son nativos de algunas comunidades rurales viven ahí, pero están recluidos en sus casas, están en silencio, porque ellos eran los que le hacían los mandados a los altos mandos de los grupos delictivos. A pesar del ingreso de la Policía de Seguridad de Élite a la cabecera municipal de Frontera Comalapa el 2 de enero pasado, la desconfianza entre la población persiste, pero más en las comunidades que aún son acechadas por integrantes de los cárteles. No sabemos ni quién es bueno ni quién es malo. Pero sigue la tensión. Los miles de desplazados que huyeron de la violencia generada por la disputa del territorio siguen sin recuperar su patrimonio. Unos se mantienen en Guatemala y otros en municipios cercanos. No saben en qué momento puede haber una represalia ya no de manera abierta, sino de manera secreta, como un ajuste de cuenta, diríamos, ¿no? La organización social El Maíz, vinculada al crimen organizado, inició hace 3 años y medio el cobro de piso a comerciantes, muchos de los cuales prefirieron cerrar.
La semana pasada algunos reabrieron, pero dice la gente, no con los mismos dueños. He visto algunos locales que los dueños no son ellos. Los dueños están en otro lugar viviendo porque huyeron, dejaron abandonados sus negocios. Y resulta que ahora están abiertos, están modificados. Como parte de la desarticulación de los grupos criminales en la Sierra Fronteriza, este fin de semana el alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio N., fue detenido por extorsión y sus presuntos nexos con el crimen organizado. Queremos que nuestros caminos vuelvan a ser libres. Queremos que nuestros campesinos, nuestros agricultores regresen a sus tierras y no estén bajo el temor de que si no van a hacer el bloqueo, serán multados, serán tableados y lo que es peor, a veces hasta asesinados. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Antes de irnos a un corte, ponga atención porque la Aerolínea Mexicana de Aviación anunció que a partir de hoy va a dejar de operar por lo menos en 8 de sus 18 rutas nacionales. Las rutas afectadas conectan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. Hasta el momento no han dado a conocer los motivos oficiales de esta decisión, pero la aerolínea ofreció a los pasajeros afectados la opción de recibir su reembolso completo o cambiar su ruta. Con esto nos vamos a un corte y al regresar le voy a contar sobre la armadora que va a crear el auto eléctrico 100% mexicano. Volvemos. Con esto que le platicaba antes del corte, hoy el gobierno mexicano anunció la creación de Olinia. Es la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos. Este proyecto pretende construir 3 modelos de vehículo que tengan precios entre los 90,000 y 150,000 pesos. El equipo de trabajo está formado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México y un capital inicial de 25 millones de pesos para desarrollar este modelo ya definitivo. Se espera que estos vehículos puedan llegar en 2030. Además de estar trabajando en la propuesta de diseño y desarrollo del vehículo, el instituto contribuirá a sentar las bases de un ecosistema favorable al desarrollo de vehículos eléctricos en nuestro país. Para ello va a elaborar 2 proyectos paralelos, un análisis de mercado y un plan de negocios, así como el anteproyecto de plantas o una planta de vehículos ligeros eléctricos en México. Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en nuestra versión impresa, tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches, así es, tenemos un adelanto de nuestra edición de Milenio Diario para mañana martes. Es un gusto estar de vuelta contigo en este inicio de año y nos vamos con lo que estamos abriendo en la edición porque traemos muy buena información respecto al tema migratorio. Estamos a unos días de que el presidente electo Donald Trump llegue ya a la Casa Blanca, tome el poder en Estados Unidos y obviamente ese es un tema central aquí en nuestro país. Traemos como información central como el canciller Juan Ramón de la Fuente le pidió a los diplomáticos mexicanos en Estados Unidos estar atentos, cuidar, estar muy al pendiente de los migrantes allá en ese país. Esto ante la posibilidad de que se den redadas en ese país, en territorio estadounidense, y sean deportados. Incluso traemos el detalle de cuántos abogados migratorios ya han sido contratados por la Red Consular Mexicana para asistir a la población de connacionales en ese país. Y para terminar, Pau, también los invito a leer una nota que llevamos en Negocios. Entrevistamos a Roberto Capuano, quien estará encabezando este proyecto de Olinia, la armadora de vehículos eléctricos mexicanos, que fue presentado hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Bien, es un tema que ha generado muchísimo interés. Capuano nos cuenta precisamente cómo va a estar operando esta armadora, cómo será su línea de ensamblaje, en dónde estarán las fábricas. Los invito a leer esta entrevista muy interesante que nos da una idea de el primer vehículo eléctrico mexicano. Parte de lo que tenemos en la edición de mañana, Pau. Que tengas muy buena noche. Buenas noches, Víctor Hugo Michel.
Para irnos bien y de buenas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad de México, vea lo que hicieron en este Día de Reyes. Le entregaron juguetes a niñas y niños migrantes con motivo del día. Los oficiales decoraron sus patrullas con globos, se disfrazaron de superhéroes, de princesas y todo para ir a visitar a los niños que estaban en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Dicen que esta acción es para darle un momento a estos pequeñitos que están en situaciones vulnerables, una imagen que también vimos en la frontera. Gracias siempre por acompañarme en este espacio. Nos vemos por acá mañana para esos 30 minutos de información que necesiten el día. Y mientras tanto, descansen.